madre canceló mi baby shower a mis espaldas porque mi hermana adorada está pasando por un divorcio, pero yo le cuento a todos la razón por la cual terminó su matrimonio. Soy una mujer de 33 años que fue adoptada por mis padres después de que mi madre biológica me abandonara en una estación de bomberos cuando nací. Mis padres habían intentado tener un hijo durante mucho tiempo, pero a pesar de sus mejores esfuerzos, no lo habían logrado, por lo que recurrieron a la adopción con la esperanza de llenar el vacío en sus corazones. Mi madre adoptiva, a quien simplemente llamo mamá, a menudo me cuenta la historia de cómo se enamoró de mí en el momento en que me vio. Dice que sintió un amor abrumador y supo instantáneamente que estaba destinada a ser su hija. Mis padres trabajaron incansablemente para traerme a sus vidas, y por eso les estaré eternamente agradecida. Pasaron por muchos trámites, entrevistas y visitas a casa para asegurarse de que podían brindarme un hogar seguro y amoroso. No puedo imaginar cómo habría sido mi vida en el orfanato si no me hubieran adoptado. Mis padres adoptivos no solo me dieron un hogar, sino que también me salvaron la vida de muchas maneras. Fui su primer hijo y durante muchos años disfruté de la atención y el amor incondicional de mis padres. Me colmaron de amor y cuidado durante toda mi infancia. Sin embargo, a diferencia de mis padres, mis abuelos maternos no me querían en absoluto. Constantemente les decían a mis padres que adoptarme había sido un gran error y se negaban a reconocerme o hablarme. Su frialdad era evidente y profundamente dolorosa, aunque como niña no podía comprender completamente por qué me trataban de esa manera. Un recuerdo particularmente doloroso de mi infancia fue durante la Navidad. Toda la familia solía ir de vacaciones a la cabaña de mis abuelos, donde todos intercambiaban regalos. Era una ocasión feliz y alegre, ya que era la primera vez que participaba en las celebraciones. Mientras todos recibían regalos, mis abuelos se negaron rotundamente a darme nada. Insistieron en que yo no era realmente parte de la familia y, por lo tanto, no sentían ninguna obligación de darme nada. Esto provocó una gran pelea entre mi papá y mis abuelos maternos. Mi papá, furioso y protector, les reprendió por tratarme de manera diferente a mis primos. Les dijo que yo era parte de su familia ya que era hija suya y de mi mamá, y que su comportamiento hacia mí era inaceptable. Las emociones se intensificaron cuando declaró que no sería parte de las celebraciones y continuaban excluyéndome. Mi mamá, atrapada en el medio, intentó mediar. Le pidió a mi papá que se calmara, explicando que no todos entenderían su decisión de adoptar. Trató de justificar las acciones de sus padres diciendo que eran anticuados y le rogó a mi papá que no se tomara sus palabras a pecho. Sin embargo, mi papá se negó a ceder y, como mi mamá no estaba dispuesta a irse con él, se fue solo conmigo. Recuerdo sentirme terrible e incluso tener dolor de estómago, pensando que de alguna manera yo era responsable de la pelea de mis padres. Mi papá luego me aseguró que nada de esto era mi culpa y que me amaba sin importar qué, pero la culpa persistió, mezclándose con la tristeza de no ser querida por mis propios abuelos. Ojalá pudiera decir que con el tiempo el comportamiento de mis abuelos hacia mí mejoró, pero desafortunadamente no fue así. Su frialdad persiste y mi papá, después de ver el impacto que tenía en mí, ha limitado conscientemente sus interacciones con ellos a lo largo de los años. Incluso ha dejado de asistir a funciones familiares por completo. Mi mamá intenta tender un puente, pero mi papá nunca ha perdonado a mis abuelos maternos por tratarme de manera diferente. En comparación con el lado de mi mamá, la familia de mi papá es mucho más amable e inclusiva. Desde el principio, me acogieron con los brazos abiertos, tratándome como una de los suyos. Mis primos por parte de mi papá siempre me han aceptado sin cuestionamientos, abrazándome como un verdadero miembro de la familia. Hemos pasado incontables vacaciones, cumpleaños y reuniones familiares juntos. Incluso ahora, como adultos, seguimos pasando tiempo juntos y mantenemos relaciones cercanas. Vamos de viaje, celebramos hitos y nos apoyamos mutuamente en los altibajos de la vida. Así que mi vida no fue tan mala. Disfruté de ser la única hija de mis padres durante mucho tiempo. Siempre me dieron todo lo que quería e hicieron su mejor esfuerzo para hacerme sentir valorada. Luego, 7 años después, sucedió algo increíble. Por un milagro, mi mamá quedó embarazada de mi hermana menor. Esta noticia fue una sorpresa completa, ya que mis padres habían perdido toda esperanza de tener un hijo biológico. El hecho de que mi mamá estuviera esperando se sintió como una bendición para todos. Mientras mis padres y el resto de la familia estaban emocionados por el embarazo de mi mamá, no pude evitar sentirme un poco celosa y ansiosa. Temía que con un hijo biológico en camino, su amor y atención se alejaran de mí. Este miedo también se exacerbó por el conocimiento de cómo me veían mis abuelos y temía que me abandonaran nuevamente.
Afortunadamente, mis padres debieron darse cuenta de cómo me sentía, así que hablaron conmigo. Me aseguraron que siempre sería su primera hija, sin importar qué. Mi mamá también señaló cómo ahora podría tener una hermana menor con quien compartir mis días, lo cual era emocionante. Después de hablar con ellos, me sentí mucho mejor y no podía esperar para conocer a mi hermanita. El día que Clyde nació, toda nuestra familia estaba llena de alegría. Recuerdo sentirme fascinada al mirarla por primera vez. Todo sobre ella, desde sus delicados dedos hasta sus brillantes ojos, me parecía increíblemente adorable, y ser una hermana mayor añadió una nueva dimensión a mi vida. Éramos increíblemente cercanas durante sus primeros años. Clyde me seguía a todas partes y, a veces, incluso intentaba imitar todo lo que hacía. Por supuesto, como cualquier par de hermanas, teníamos nuestras peleas ocasionales, pero la amaba demasiado como para estar enojada con ella por mucho tiempo. Sin embargo, el verdadero problema entre nosotras comenzó cuando mis abuelos maternos empezaron a decirle a Clyde, a medida que crecía, que yo no era su verdadera hermana. Al principio, mis padres no sabían de esto, ya que a veces dejaban a Clyde en casa de sus abuelos para visitarlos. Pero después de cada visita, el comportamiento de Clyde hacia mí cambió gradualmente. Se volvió desdeñosa y grosera conmigo sin ninguna razón aparente. Si quería jugar con ella o pasar tiempo juntas, me gritaba hasta que la dejaba en paz. Mis padres notaron este cambio y trataron de hablar con ella, pero Clyde nunca dio una razón, por lo que lo atribuyeron a una fase por la que estaba pasando. Pero las cosas empezaron a empeorar entre nosotras a medida que crecíamos. Un día, llegué a casa después de la escuela y descubrí que todas las ropas en mi armario tenían agujeros. Había agujeros al azar de diferentes tamaños cortados en todas mis prendas. Pensé que tal vez estaba volviéndome loca y que esto era un error, porque no había manera de que todos mis vestidos de repente tuvieran agujeros. Mi primer instinto fue llamar a mi mamá, quien también estaba sorprendida y desconcertada. Ella sugirió que podrían ser ratas, pero la cantidad de agujeros en toda mi ropa de la noche a la mañana hacía que esa explicación fuera poco probable. Ambas estábamos perplejas por la extraña situación. Luego, unos días después, ocurrió otro incidente extraño. Mis lentes de contacto, que había dejado en la mesa antes de bañarme, desaparecieron misteriosamente. Busqué por todas partes, pero no pude encontrarlos. Como no tenía gafas de repuesto, no pude asistir a mis clases ese día. Cuando informé a mis padres, me regañaron por ser irresponsable, asumiendo que los había perdido. Intenté explicar que nunca haría algo así, pero no me creyeron y lo descartaron como un simple olvido. Sin embargo, las cosas llegaron a un punto crítico cuando un día después de la escuela entré a mi habitación y encontré a Clyde jugando con mis labiales en mi tocador. Estaba atónita y le pregunté qué demonios estaba haciendo en mi habitación. Clyde se dio la vuelta luciendo culpable. Cuando me acerqué al tocador, mi corazón se hundió al ver mi colección de labiales que había comprado a lo largo de los años, completamente destrozada. Frustrada y enojada, no pude evitar gritar incrédula. Mi mamá entró corriendo en la habitación para ver qué había sucedido y se sorprendió al ver mis labiales arruinados. Le preguntó a Clyde sobre sus acciones, pero Clyde simplemente dijo que estaba jugando. Sé que esto podría parecer normal entre hermanas, pero conocía bien a mi hermanita y este no era su comportamiento habitual. Hasta ese momento, siempre había confiado en Clyde. Nunca hubiera sospechado que mi hermanita actuara de manera tan maliciosa. Sin embargo, reflexionando sobre los incidentes pasados y conectando los puntos, quedó claro que ella era la responsable de cortar agujeros en mi ropa y de llevarse mis lentes de contacto. La enfrenté, exigiendo respuestas, queriendo entender por qué haría tales cosas. Al principio, mi mamá intentó calmar la situación, expresando su incredulidad de que Clyde pudiera estar detrás de todo. Pero no pude dejarlo pasar y seguí cuestionándola hasta que Clyde admitió entre lágrimas que había hecho todas esas cosas. Al escuchar esto, la expresión de mi mamá cambió a una de sorpresa y preocupación. Con suavidad, le preguntó a Clyde por qué había hecho algo tan destructivo. Clyde, con lágrimas en los ojos, confesó entonces que nuestros abuelos le habían llenado la cabeza de ideas negativas, recordándole constantemente que yo era adoptada y que realmente no debería estar viviendo con ellos. También alimentaron su envidia, sugiriendo que yo estaba tratando de quitarle su herencia y que nuestros padres me preferían a mí sobre ella. La manipulación había llevado a Clyde a desarrollar animosidad hacia mí con el tiempo. Sentí una oleada de ira al escuchar lo que Clyde había confesado. Era frustrante porque había guardado silencio sobre la animosidad de mis abuelos hacia mí durante tanto tiempo.
Ahora, al ver que manipulaban a Claire, sentí que habían cruzado una línea. Sabía que si papá descubría lo que estaba sucediendo, reaccionaría con fuerza e incluso podría cortar el contacto de Claire con ellos. Mamá pareció comprender esto también, porque empezó a instarme a dejar pasar el asunto y prometió hablar con Claire en privado. Insistió en que no era necesario involucrar a papá de inmediato. Cuestioné su decisión, sintiendo que papá merecía saber la verdad detrás del comportamiento de Claire, ya que nuestros abuelos eran los responsables. Sin embargo, mamá insistió firmemente en que involucrar a papá podría llevar a que Claire fuera regañada injustamente, insinuando que yo no amaba lo suficiente a mi hermanita. A regañadientes, perdoné a Claire, confiando en que mamá manejaría la situación con delicadeza. Es desalentador decir que, a pesar de los esfuerzos de mamá para intervenir, la situación entre nosotras nunca mejoró. El comportamiento de Claire hacia mí solo empeoró con el tiempo. Cuando entró en la adolescencia, se volvió más cruel y hiriente. Se burlaba de mi apariencia y peso, haciéndome sentir insegura. Cada vez que volvía a casa de la universidad para una visita, me hacía crueles bromas y las grababa para sus redes sociales, aumentando mi vergüenza. Lo que hacía las cosas peor era su actitud hacia mis relaciones. Cada vez que presentaba un novio a mis padres, Claire intentaba coquetear con ellos frente a mí e incluso sugería que podrían encontrar a alguien mejor que yo. Esto no solo era irrespetuoso, sino también humillante para mí. Por supuesto, yo le gritaba, y papá se ponía de mi lado, recordándole a Claire que no tenía derecho a hablarme de esa manera, pero mamá a menudo permanecía en silencio. Supongo que en su mente seguía negándose a aceptar cuán profundamente sus padres habían logrado abrir una brecha entre Claire y yo. Hace solo 3 años, nuestros abuelos maternos invitaron a todos a un viaje pagado, pero como era de esperar, convenientemente me excluyeron. Para entonces, había aprendido a estar bien con esa exclusión, así que no me molestó tanto como lo habría hecho antes. Sin embargo, papá se negó a unirse al viaje en protesta. Esta decisión frustró tanto a mamá como a Claire. Mamá, aunque entendía de dónde venía papá, intentó cambiar su opinión. Claire, por otro lado, tuvo una acalorada discusión con él, cuestionando por qué decidió retirarse de un viaje familiar solo por mí. Dijo que yo era adulta y que ni siquiera quería ir, lo cual era risible ya que ni siquiera me habían invitado. Intentó convencerlo de no perderse el viaje por mí. A pesar de sus súplicas, papá se mantuvo firme en su decisión de no ir sin mí. Después del viaje, Claire publicó un montón de fotos con nuestros primos acompañadas de subtítulos como verdadera familia y compañeros de vida. Aunque me dolió profundamente saber que mi hermana todavía me veía como una hermana adoptada, elegí no decirle nada. Con los años, comencé a ir a terapia para sanar y volverme más segura de mí misma. Esto también fue influenciado por el hecho de que conocí al amor de mi vida, Matt. Él vio de primera mano lo grosera que era mi hermana menor y me animó a enfrentarla. Siguiendo su consejo, comencé a hablar con un psiquiatra, donde descubrí que la razón principal por la que nunca discutía ni enfrentaba a Claire era que de alguna manera me sentía culpable por no ser la hija biológica de nuestros padres. Las palabras hirientes de mis abuelos maternos durante mi infancia de alguna manera me habían hecho sentir inferior y verme a mí misma como menos que Claire. Como resultado, dejé que me pisoteara. Sin embargo, a medida que comencé a sanar y entenderme mejor, gradualmente comencé a recuperar mi autoestima y confianza. Hoy en día, ya no permito que Claire se salga con la suya siendo grosera conmigo cuando nos encontramos en cenas familiares o eventos. Si murmura un comentario sarcástico sobre mí, me aseguro de devolvérselo. Al principio, se sorprendió de verme defenderme, pero con el tiempo ha aprendido por las malas que ya no soy alguien con quien pueda jugar. Ahora guarda sus opiniones para sí misma, por mucho que me odie. A diferencia de mí, Claire no tiene un buen trabajo, lo cual es su mayor inseguridad. Resiente el hecho de que tengo un título más alto y un trabajo mejor remunerado. Mi estabilidad financiera me da la libertad de viajar a donde quiera, mientras que ella todavía depende del apoyo de nuestros abuelos. Llegando al incidente principal que me ha llevado a escribir en Reddit hoy. Hace solo unos meses, descubrí que estaba embarazada. Fue una noticia increíble para Mar y para mí, ya que habíamos estado intentándolo durante un tiempo. Cuando llamé a mis padres para compartir la noticia, estaban eufóricos y me dijeron lo emocionados que estaban por conocer a su futuro nieto. Mar y yo hemos estado leyendo múltiples libros de crianza para prepararnos y estar listos para cuidar a nuestro bebé. También hemos puesto mucho esfuerzo en redecorar y transformar una habitación libre en nuestra casa en un cuarto para el bebé.
Esta semana se planeó mi baby shower y mis primos por parte de mi papá estaban a cargo de todos los preparativos. Estaba emocionada por reunirme con mi familia para una ocasión tan alegre y celebrarla con ellos. Hace solo 2 días, mamá me llamó para soltarme una bomba: mi hermana Claire se estaba divorciando. Estaba completamente desconcertada porque no tenía idea de que su matrimonio estaba en problemas. Para mí, el esposo de Claire, Cameron, siempre pareció un buen tipo, aunque no fui invitada a su boda. Siempre fui educada y amistosa con Cameron cuando nos encontrábamos en reuniones familiares. Resulta que Cameron sorprendió a Claire acostándose con un compañero de trabajo en su casa. Este descubrimiento desencadenó una confrontación masiva entre ellos, lo que llevó a Cameron a echarla de la casa. Claire entonces no tuvo más remedio que mudarse con nuestros padres. Papá, comprensiblemente, estaba furioso con Claire. Le dijo firmemente que si no podía honrar la santidad del matrimonio, entonces merecía el divorcio y vivir por su cuenta. Por otro lado, mamá sintió que esto era solo un error que potencialmente podría rectificarse con terapia de pareja para Cameron y Claire. Sin embargo, Cameron se ha mantenido firme en su decisión de divorciarse y ha cortado toda comunicación con mi hermana. Ante esto, mamá me dijo que lo mejor sería cancelar mi baby shower que se iba a celebrar esta semana, ya que Claire estaba muy miserable en este momento. Me quedé atónita por su sugerencia y le recordé suavemente que ya había enviado invitaciones y hecho arreglos, por lo que cancelar no era una opción en ese momento. Mamá insistió en que Claire estaba en un estado muy vulnerable y que verme celebrar un baby shower podría ser demasiado para ella. Le recordé a mamá que el mundo no giraba alrededor de Claire y que estaba organizando un baby shower para mi bebé, que no tenía nada que ver con mi hermana o su situación. Expresé firmemente que si se sentía incómoda asistiendo, era bienvenida a quedarse en casa con mi hermana, pero mi evento seguiría adelante como estaba planeado. Claramente, mamá no estaba contenta con mi decisión y continuó discutiendo, pero no cedí. Estaba furiosa cuando terminé la llamada con ella. Era realmente agotador ver a mamá siempre apoyando y favoreciendo a Claire por encima de mí. Pensé que después de nuestra discusión, dejaría el asunto o se daría cuenta de lo equivocada que estaba al sugerir cancelar mi propio baby shower. Hoy esperaba con ansias mi baby shower. Mamá se suponía que me recogería en casa, pero no habíamos hablado mucho después de nuestra última pelea, así que hice arreglos para ir al lugar con una de mis primas. Sin embargo, me sorprendió gratamente cuando mamá apareció inesperadamente para recogerme. Sentí que era una señal de esperanza de que finalmente estaba mostrando apoyo y que podríamos superar la disputa. Imagina mi sorpresa cuando mamá entró solemnemente en mi casa para informarme que tenía noticias que compartir. Inicialmente temí lo peor y sentí una oleada de ansiedad. Sin embargo, mamá me aseguró que no era nada grave y me ayudó a sentarme en el sofá para que pudiéramos hablar. Luego me informó que, como me negué a cancelar el baby shower, decidió cancelarlo en mi nombre. Me quedé atónita, parpadeando incrédula mientras me explicaba cómo creía que me había salvado de una posible vergüenza. Confundida y frustrada, le pregunté de qué demonios estaba hablando. Mamá continuó diciendo que no se vería bien para mí o nuestra familia celebrar mientras mi hermana estaba pasando por un divorcio. En su opinión, cancelar un simple baby shower era un pequeño sacrificio en apoyo de mi hermana durante un momento tan difícil. Me sentí completamente traicionada y enfurecida. Cada fibra de mi ser quería gritarle a mi mamá por haber violado mi confianza. Sin embargo, como estoy embarazada, me obligué a contener esos impulsos. Cerré los ojos con fuerza, contando hasta 10, tratando desesperadamente de recuperar la compostura. Cuando los volví a abrir, la decepción y el dolor seguían allí, pero logré pedirle firmemente a mi mamá que se fuera de mi casa de inmediato. No podía soportar su presencia después de tal traición. En ese momento sentí que no solo había arruinado mi celebración, sino que también había ignorado mis sentimientos y mi autonomía como adulta y futura madre. Desde que mamá se fue furiosa, he sido un desastre emocional. Siento que mis emociones están en una montaña rusa constante y las lágrimas no dejan de caer. Tuve que buscar apoyo en Mar y él está en camino después de escuchar lo que pasó. Es simplemente increíble que mi propia madre me haya hecho esto. Parte de mí está tentada a revelar la verdad detrás del divorcio de mi hermana, sabiendo que mamá probablemente está tratando de encubrirlo. Tal vez esa sea la razón por la que canceló mi baby shower, para que nadie preguntara al respecto. Estoy luchando con lo que es correcto y justo, por lo que estoy publicando esta actualización. Actualización 1. Gracias a todos por sus comentarios. He leído cada uno de ellos y me gustaría aclarar algunas cosas.
En primer lugar, Claire es responsable de la cancelación de mi baby shower. Mamá y ella siempre han sido muy cercanas, así que estoy segura de que mi hermana fue la que tuvo esta idea en primer lugar. Además, el día en que cancelaron mi baby shower, Claire me envió un mensaje de texto diciéndome que no fuera tan sensible con mi evento y que no debería ser tan dura con mamá. Continuó diciendo que no quería que mamá tuviera que responder preguntas sobre su divorcio todo el día y que mi familia debería entender esto. También me pidió que mantuviera en secreto su aventura con su jefe. En segundo lugar, mamá intentó llamarme varias veces después para seguir tratando de convencerme y justificar sus acciones, pero esta vez me quiso hablar con ella. Comenzó la conversación diciéndole lo que pensaba y dejándole muy claro lo ridículo que era que hubiera cancelado mi baby shower sin mi conocimiento. Le dijo firmemente que nunca permitiría que conociera a nuestro hijo si continuaba faltándome el respeto de manera tan descarada. Mamá se sorprendió por esto. Sin embargo, después de lo que me hizo, no puedo evitar estar de acuerdo con la decisión de mi esposo. Finalmente, mi papá no está hablando con mamá ni con mi hermana después de descubrir lo que hicieron. Desde que cancelaron mi baby shower, él y Mar han discutido y decidido organizar uno nuevo al que mamá y mi hermana no estarán invitadas. También he hablado con todos mis primos que se pusieron en contacto conmigo para ver cómo estaba después de recibir el mensaje de mamá sobre la cancelación del baby shower. Todos están de acuerdo en que mamá cruzó la línea y esta vez no quieren tener nada que ver con ella. Además, he recibido varios mensajes de personas que preguntan por qué nunca informé a papá sobre cómo mis abuelos maternos estaban influyendo en las opiniones negativas de Claire sobre mí. Honestamente, confié en mamá para abordar este problema con Claire. No quería crear conflictos innecesarios dentro de la familia. A veces, como hijos, nos encontramos en situaciones donde tenemos que elegir permanecer en silencio, incluso si es incómodo. Como niña, esperaba que mi madre me defendiera y me protegiera de sus padres, pero desafortunadamente, eso nunca sucedió. Claramente, ella prefería a su propia hija sobre su hija adoptiva. Además, como dije, mi confianza y autoestima fueron afectadas por las experiencias que viví durante mi infancia. Actualización 2. Bueno, tengo una gran actualización para compartir hoy. Sentí que, dado que tanto mamá como Claire se negaron a reconocer alguna culpa por sus acciones, necesitaba darles una lección para que me dejaran en paz el resto de sus vidas. Tomé su consejo y me senté a redactar un correo electrónico detallado dirigido a cada miembro de mi familia explicando por qué mi hermana está pasando por un divorcio. No me contuve al detallar su aventura con su jefe y cómo había destrozado la confianza de su esposo cuando los descubrió. Pero no me detuve allí. También destaqué cómo mamá canceló mi baby shower por vergüenza de las decisiones de vida de mi hermana y no quería enfrentar a nadie. Redacté meticulosamente el correo electrónico, asegurándome de que cada palabra provocara la misma ira y frustración en ellos que ellos me habían hecho sentir. Me sentí completamente justificada en mis acciones cuando presioné enviar en ese correo electrónico. Fue mi manera de defenderme, de dejar que todos supieran la verdad detrás de la fachada que mamá y mi hermana estaban tratando de mantener de nuestra familia perfecta. Como se pueden imaginar, mamá y mi hermana reaccionaron exactamente como había anticipado. Empezaron a llamarme furiosamente, dejándome mensajes de voz llenos de acusaciones. Conscientemente, elegí no contestar, dejando que sus llamadas fueran al buzón de voz para poder escucharlas después. Mamá siguió enviándome mensajes insistiendo en que debía enviar otro correo retractando mis declaraciones y enfatizando que no debía avergonzar a mi pobre hermana. Pero la ignoré. Estoy segura de que ambas están recibiendo llamadas de toda la familia tratando de verificar los detalles de mi correo electrónico. No tengo arrepentimientos por lo que hice. Estoy segura de que ahora mamá pensará 2 veces antes de interferir en mi vida de nuevo. Sorprendentemente, eso no es todo. Mis abuelos maternos también intentaron ponerse en contacto conmigo. Deben haber leído mi correo electrónico y claramente estaban molestos por exponer a mi hermana. A pesar de sus intentos de contactarme, ignoré sus llamadas por el bien de mi paz mental. Estoy segura de que ahora están aún más furiosos, lo cual solo me trae más satisfacción. Actualización 3. Como muchos de ustedes querían otra actualización sobre mi situación, aquí está. Finalmente tuve mi baby shower y fue épico. Mis primos y amigos cercanos de la familia vinieron para darme la experiencia más maravillosa, gracias a mi papá y a Matt. Las decoraciones fueron perfectas, la comida deliciosa y la atmósfera estuvo llena de alegría y emoción. Fue un día lleno de amor y positividad, y no podría estar más agradecida con todos los que lo hicieron posible. En cuanto a mi mamá y Claire, no están pasando por un buen momento.
Papá llegó a su límite con el comportamiento de Clyde cuando recientemente llegó a casa borracha después de una cita con su jefe. Solo para aclarar, el hombre con el que ha estado teniendo una aventura está casado y tiene hijos, así que obviamente está muy mal. Cuando papá vio el estado en el que estaba, finalmente tuvo suficiente y le pidió que se fuera de la casa. Sintió que era hora de que asumiera la responsabilidad y comenzara a vivir de manera independiente, ya que nunca había vivido sola en toda su vida. Clyde asistió a la universidad en nuestra ciudad para seguir viviendo en casa y después de graduarse, se mudó directamente con su ex esposo Cameron. Papá hizo lo correcto al echarla. Mamá inicialmente se opuso a su decisión, pero finalmente cedió cuando él le pidió que se fuera con Clyde si quería acompañarla. No tengo idea de si Clyde actualmente vive en su propio apartamento o si está durmiendo en el sofá de amigos, pero me alegra que nunca me haya llamado para pedir ayuda. Sé que muchos de ustedes estaban preocupados por el impacto de las acciones de mamá en el matrimonio de mis padres. A pesar de todo, no creo que se divorcien. Han estado juntos durante tanto tiempo y, a pesar de los desafíos que han enfrentado, parecen comprometidos a permanecer juntos. Aunque las acciones de mamá pueden haber tensado nuestra relación, todavía valoro su matrimonio y espero que puedan encontrar una manera de resolver sus diferencias. Es decepcionante que ni mamá ni Clyde hayan ofrecido una disculpa. Aunque mamá ha intentado ponerse en contacto conmigo varias veces, sus mensajes solo hablan de cuán herida está y nada sobre cuánto me lastimó a mí. Parece que aún no entiende completamente el impacto de sus acciones. Lo que realmente me molesta es que podría haber abordado estos problemas entre mi hermana y yo hace mucho tiempo, cuando éramos más jóvenes, pero eligió conscientemente ignorar las señales de advertencia, y ahora es demasiado tarde para nosotras. Nuestra familia está fracturada ahora, y culpo a mamá por ello. Estoy planeando cortar el contacto permanentemente con mi hermana y la familia de mi mamá porque no quiero que mi hijo esté rodeado de negatividad u odio. En cuanto a Matt y a mí, estamos bien. Es un increíble compañero y me cuida mucho. Esta podría ser mi última actualización sobre este asunto, ya que quiero seguir adelante y centrarme en disfrutar estas últimas semanas de mi embarazo. Actualización 4. Esta actualización llega después de dar a luz, y es una niña, por cierto. Nació saludable, así que estoy muy feliz. Además, Mar ha sido mi roca todo este tiempo, especialmente con las cosas que están pasando en la familia o lo que queda de ella. No sé por dónde empezar, pero trataré de explicar todo lo mejor posible para que entiendan lo que ha sucedido estos últimos meses. Lo último que mencioné fue que mi papá estaba muy enojado con mi hermana y mi mamá por su favoritismo a lo largo de los años. Bueno, ahora los que se están divorciando son mis padres, o más bien, es mi papá quien ha decidido. Mi mamá sigue luchando para que no suceda. Esto comenzó hace un par de meses, poco después de que papá echara a Clyde de la casa. Un día, Clyde regresó para hablar con mi papá porque se estaba quedando sin lugares para quedarse en la ciudad, así que quería convencerlo de que la aceptara de nuevo. Mi papá se negó otra vez, diciendo que no podía seguir mimando a una niña mimada como ella, ya que lo que un buen padre debería haber hecho es educarla mejor. Y fue entonces cuando Clyde soltó la bomba. Dijo que él no era su padre de todos modos. Lo lamentó tan pronto como lo dijo, pero mi papá la presionó para que explicara qué quería decir. Ella salió rápidamente de la casa y mi papá comenzó a llamarla y dejarle cientos de mensajes porque quería una explicación. Luego, mi mamá volvió de hacer compras y él le pidió explicaciones también. Cuando vio la mirada asustada en el rostro de mi mamá, supo muy bien lo que estaba pasando, así que empacó sus cosas y vino a vivir con nosotros por un tiempo. Afortunadamente, tenemos una casa grande, así que había espacio para mi papá. Finalmente, todo se reveló con una prueba de paternidad, donde mi papá descubrió dolorosamente que Clyde no era su hija. Mi mamá lo sospechaba y se lo había dicho a Clyde porque eran muy cercanas. Aparentemente, tuvo una aventura con alguien y eso resultó en su embarazo. Las probabilidades de que mi papá fuera el padre biológico eran muy bajas porque habían estado intentando durante mucho tiempo, pero mi mamá, al ver que finalmente iba a tener su propio bebé, decidió ocultar todo. Intentó decirle a mi papá que hicieran terapia de pareja y que el error podría solucionarse fácilmente, pero mi papá se negó por completo y pidió el divorcio unos días después. Desde entonces, las familias están divididas. Por un lado, la familia de mi mamá y, por el otro, la familia de mi papá. No es difícil saber de qué lado estoy. No he hablado con Clyde ni con mi mamá porque todas están bloqueadas, pero sí intercambié algunas palabras cuando mi mamá apareció en la casa para hablar con mi papá, aunque más bien fueron solicitudes para que se fuera.
De todos modos, mi papá ahora ha encontrado un lugar y está pidiendo no pagar nada en el divorcio porque estamos en un estado donde la infidelidad es importante para el proceso de divorcio. Por otro lado, sé que Clyde se ha mudado con mi mamá, así que todo esto ha funcionado bastante bien para ella porque consiguió lo que quería. Ni siquiera se ha molestado en contactar a mi papá para ver cómo está o nada más pruebas de que realmente es la hija biológica de mi mamá porque solo puede pensar en ella misma. Actualización 5. Esta actualización es para contarles que el divorcio de mis padres ya está finalizado y mi mamá tuvo que vender su casa. Se le ordenó dividir la propiedad en dos, por lo que mi mamá tuvo que vender para pagar la parte de mi papá. En cuanto a mi papá, no tiene que pagarle nada a mi mamá porque, aunque ella no trabajaba y él era el único que lo hacía, la infidelidad jugó a favor de mi papá. Así que lo que sé es que mi mamá y mi hermana están viviendo juntas con el dinero de la venta de la casa y el salario de Clyde, aunque no les durará mucho, pero eso es todo lo que sé ya que las familias apenas se hablan después de todo lo que pasó.